Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarles en esta noche de jueves 22 de septiembre de 2022. Bienvenidos a una nueva transmisión de Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límite. Te invito para que me ayudes a compartir con tus contactos y podamos llegar a más personas, sobre todo en esta nueva temporada de la cosecha final, donde mi mayor deseo es que aquellos que no han vivido esta gran experiencia con el amor de Dios puedan comprobar que Dios es maravilloso, que Dios es verdadero, que Él nos ama y tiene un propósito maravilloso para nuestras vidas. Así que bueno, pues les invito a compartir con sus contactos. Bienvenidos esta noche. Y bien, como habíamos comentado, queridos amigos, querida familia, estoy iniciando una nueva serie en Biblia para Todos, el estudio del libro de Romanos. El estudio del libro de Romanos, donde estamos viendo cómo a lo largo de la Biblia veremos cómo Dios elevó al hombre al más grande honor en la creación, al crearlo a su imagen y semejanza para que gobernara sobre la tierra y sobre toda la creación de Dios. Dios nos ha llamado a conocerle, a vivir en su amor. Por esa razón Jesús vino de los cielos y murió en esa cruz, como hemos escuchado por mucho tiempo en nuestra vida. Sabemos que Jesús murió por nuestros pecados. Y lo que sucedió fue que Él al morir en esa cruz quitó la barrera que nos separaba de Dios. El Señor Jesucristo llevó sobre sí mismo el juicio de Dios por causa de esa separación del hombre, esa desobediencia del hombre. Y de esta manera, a través de su sacrificio, su muerte y resurrección, el Señor Jesús nos reconcilió con Dios y nos unió al amor del Padre. Así que Él te está llamando para que tú le conozcas en una experiencia personal, así como me ocurrió y de esta manera mi vida fue transformada hace más de 35 años. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, el Señor Jesús declaró algo maravilloso. Él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que, querido amigo, el Señor te está llamando para que tú le conozcas. Él quiere que tú vivas esta experiencia auténtica con Dios. Yo sé que en lo más profundo de su corazón anhelamos poder conocer a este Dios verdadero, llegar a conocer a este Dios creador de todas las cosas, que en la experiencia de nuestra vida pareciera que ha estado tan lejos, pero en realidad a través de lo que Él declara, a través de la Biblia, su palabra, nosotros podemos llegar a conocerle y de esta manera poder recibir la vida eterna que Él tiene para nosotros. Te recomiendo que leas en la Biblia otra escritura muy importante, una de las escrituras de la Biblia más famosas, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único. Dice, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Señor te está llamando a conocerle y de esta manera que tú puedas, al conocerle a Él, recibir este regalo de vida eterna. Él mismo nos da su propia naturaleza. Imagínate, es difícil de entender esto humanamente, que Dios puede impartir en nosotros su naturaleza y de esta manera hacer que nosotros podamos estar con Él por toda la eternidad. Muy bien, pues quiero compartir con ustedes esta presentación que he preparado para dar comienzo aquí a nuestro estudio nuestro estudio en el libro de Romanos. El libro de Romanos es un tratado que presenta el plan de Dios para salvar al hombre. Es un estudio, una presentación completa, sistemática. Es todo un tratado que tiene como propósito presentar el plan de Dios para salvar al hombre, para salvar a la humanidad. Y estamos basando nuestro estudio del libro de Romanos en esta escritura
Romanos capítulo 1, verso 16, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que a través de este estudio del libro de Romanos, cambia lo que crees para vivir en la justicia de Dios. Si tú cambias lo que crees, vas a comenzar a vivir en la justicia de Dios, porque aquí dice, no me avergüenzo del evangelio, sino que nosotros hemos puesto toda nuestra confianza en el evangelio. La palabra evangelio es una palabra griega que significa buena nueva, buena noticia. Así que cuando hablamos del evangelio, tú escuches, querido amigo, acerca del evangelio, lo que está diciendo en el griego es que se trata de una buena noticia. El evangelio consiste en anunciar la maravillosa noticia del amor de Dios a través de Cristo Jesús. Sí, la Biblia dice que Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Así que esta es la gran noticia del Evangelio, la gran noticia del amor de Dios. Dice, pues, el poder de Dios es para salvación a todo aquel que cree. Por eso no nos avergonzamos, sino que hemos puesto toda nuestra confianza en el Evangelio, en esta gran noticia del amor de Dios por medio de Jesucristo, porque tiene poder para salvarnos. Y vamos a ver cómo a través de este estudio del libro de Romanos, Dios nos va a decir en qué consiste esta salvación tan grande que Él nos ha dado a través de Jesucristo, a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Por eso dice aquí, no me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio, en la buena noticia de Jesucristo, del amor de Dios, dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así que el Evangelio consiste en anunciar que nosotros al sentirnos indignos, al sentirnos incapaces de poder vivir la vida que agrada a Dios, Dios nos revela que es a través de su justicia, de su propia justicia, de un Dios que es perfecto, que es santo, es a través de su justicia que Él nos da como un regalo, que es revelada su justicia para que de esta manera nosotros podamos poner nuestra confianza en el sacrificio de Jesús. Y que una vez que nosotros, es por fe, que nosotros es revelada esta justicia, nos es dada a conocer, nos es manifestada, ahora una vez que entendemos que Dios nos hace justos, que aunque nosotros hemos sido pecadores y no somos capaces de vivir una vida que agrade a Dios, de tal manera que Dios pueda aprobarnos, vamos a darnos cuenta que una vez que somos justos y que a través del sacrificio de Jesús Dios nos ha hecho justos para que ahora podamos vivir por fe. Así que viviremos poniendo nuestra confianza en todo lo que ya se hizo. Entonces, esta es la buena noticia, que no tenemos que hacer algo, no se trata de nuestros propios méritos, de nuestras buenas obras, no se trata de confiar en lo que hacemos o en lo que no hacemos. Hay personas que ponen su confianza en sí mismos diciendo es que yo no soy como otras personas y piensan que por eso no necesitan de Dios, pero vamos a ver que aquí nos dice que entonces vamos a vivir por fe. Una vez que nosotros ponemos nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, vamos a vivir disfrutando de todo lo que ya se hizo a nuestro favor. Así que dice, por esa razón, el justo dice, por la fe vivirá. Muy bien, hay 5 aspectos muy importantes a considerar cuando tú cambias lo que crees para vivir en la justicia de Dios. Va a ocurrir lo siguiente. Número 1, tú vas a conocer a Dios, vas a conocerle viviendo en su amor. Vas a conocerle en primer lugar viviendo en su amor, pero como hijo amado, como hijos amados y herederos de Dios. ¡Wow! Esto es maravilloso. Número 2, cuando tú cambias lo que crees para poner tu confianza en la justicia de Dios, entonces en segundo lugar tú vas a vivir sabiendo que has sido perdonado de una vez y para siempre.
Y esto quiere decir que se ha quitado esa barrera que te separaba de Dios y que te hacía sentir indigno del amor de Dios. Por eso teníamos esa sensación de que Dios estaba lejos. Pero no es que Dios estuviera lejos, es que nosotros estábamos lejos de Dios, rechazándolo porque nos sentíamos mal en nuestra conciencia. Así que si tú cambias lo que crees para vivir en la justicia de Dios, número 2, vas a vivir siendo perdonados. Número 3, vas a vivir en su gracia. Vas a vivir no dependiendo de lo que tú hagas o no hagas para que Dios dé respuesta a tu necesidad, sino se trata de vivir disfrutando de todo lo que ya se hizo a través de Cristo Jesús para que seamos curados, seamos sanados, seamos bendecidos, seamos prosperados en todo lo que hacemos, para que vivamos en abundancia, para que vivamos avanzando en este mundo en medio de toda circunstancia, para que vivamos en victoria y en libertad. Y número 4, vamos a vivir en el propósito de Dios. Cuando tú cambias lo que crees para vivir en la justicia de Dios, vas a conectarte con Dios de tal manera que ahora vas a vivir en su propósito porque vas a poder identificar al ser unido al amor del Padre que te ha llamado a un propósito y tu vida tiene sentido. Por eso muchas personas sienten su vida tan vacía en este mundo porque no tienen un propósito, piensan que todo se trata de sobrevivir en este mundo, de hacer dinero, de llegar a casarse, tener hijos, pero todo eso va ocurriendo y tu vida sigue sintiéndose, te sigues sintiendo insatisfecho, sigues hambriento y sediento en este mundo. Pero cuando tú cambias lo que crees para vivir en la justicia de Dios, te vas a dar cuenta que Dios tiene un propósito para ti y que Él te llama a vivir en su grandeza y a manifestar su grandeza en tu vida. Así que bueno, pues en conclusión, el poder del Evangelio es lo que vamos a ver aquí en este estudio del libro de Romanos. El poder del Evangelio nos hace justos para Dios y nos hace dignos de su amor. En eso consiste el Evangelio, en que Él nos da salvación del juicio de Dios debido a la separación o que hemos sido pecadores. Pero ahora el poder del Evangelio nos hace justos, es decir, que hemos sido perdonados, no hay nada malo ya en nosotros, por lo cual Dios nos juzgue, sino que ya hemos sido juzgados al morir Jesús en esa cruz. Nos hace justos para Dios y nos hace dignos de su amor. De tal manera que el poder del Evangelio nos da identidad de hijos amados. Qué maravillosa noticia entonces saber que Él nos ha dado nueva identidad. En eso consiste llegar a conocer la justicia de Dios y a través del libro de Romanos nosotros vamos a identificar la justicia de Dios que nos ha sido dada para nosotros recibirla como un regalo y de esta manera Dios nos hace justos por causa del sacrificio de Jesús. Muchas personas dicen, bueno, es que Dios perdona. Sí, pero Dios perdona porque Jesús murió en esa cruz. Si Jesús no hubiera muerto en esa cruz y no hubiera resucitado, él legalmente Dios no podría perdonarnos. Tendría que juzgarnos de acuerdo a nuestra condición de pecadores y por consecuencia nos perderíamos por toda la eternidad. Pero Él nos ha salvado por medio de Cristo Jesús y nos ha hecho justos para que vivamos para Él. Así que bien, pues yo quisiera aquí tomar un momentito para orar por ti. Quiero invitarte para que abras tu corazón, porque a través de este estudio del libro de Romanos tú vas a conocer a Dios y vas a entender entonces el plan maravilloso que tiene para tu vida. Y yo quiero invitarte para que tú abras tu corazón y recibas desde ahorita mismo, si estás entendiendo esto que estamos comentando contigo y lo puedes percibir, tú lo recibas y en este momento tú puedas tener la seguridad absoluta de reconciliarte con Dios y de recibir a Dios, a Jesús, para que tú tengas la vida de Dios mismo, su propia naturaleza, para estar con Dios por toda la eternidad. Porque la Biblia nos anuncia que Jesús viene muy pronto a reinar sobre la tierra. Así que nuestra estancia en el cielo es temporal, porque en verdad la eternidad se va a vivir en la tierra. Jesús viene muy pronto para reinar aquí en la tierra y dar comienzo a una nueva era, a un reino de 1000 años. Acompáñame para orar en este momento. Cierra un momento tus ojos para que tú puedas en este momento, nada te distraiga, puedas estar totalmente sensible a la presencia de Dios en tu vida.
Di esto conmigo en este momento, Señor. Yo reconozco cuánto te necesito y te doy gracias porque tú has dicho, Señor, en tu palabra cuánto tú me amas. Yo acepto que tú me hayas amado tanto, Señor, que tu Hijo Jesucristo vino de los cielos para morir en esa cruz. Así que, Señor, yo acepto este sacrificio y la muerte de Jesucristo a mi favor y te pido que me perdones. Reconozco que he deseado en lo más profundo de mi corazón conocerte y he deseado tenerte cerca en mi vida y he anhelado no estar lejos de ti. Así que te pido que me perdones en este momento. Pongo toda mi confianza en el sacrificio de Jesús. Pongo mi confianza y acepto tu justicia por la cual Jesús murió en esa cruz para que yo sea perdonado. Así que perdóname, Señor, en este momento. Yo recibo el perdón de todos mis errores, de todos mis pecados, de todas mis maldades, aún de cosas que nadie sabe de mí y que me avergüenza o me han hecho sentir tan mal. Te pido que me perdones y recibo este regalo de vida eterna. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te doy muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, pues voy a invitarte para que continuemos con nuestro estudio en el libro de Romanos. Voy a compartir contigo en pantalla el texto de la Biblia. Si tú tienes una Biblia a la mano, desde luego que tú puedes abrir tu Biblia en este momento y te voy a invitar que me acompañes para dar juntos lectura a lo que nos dice la Biblia en el libro de Romanos. Vamos a continuar leyendo. Les recomiendo, si tú te estás uniendo a este estudio y no habías tenido oportunidad desde un principio, que puedas ver el video anterior, el episodio 1. Ahorita vamos a entrar en el episodio 2 de este estudio del libro de Romanos para dar continuación a nuestro estudio y a esta lectura. Y te invito que si no habías visto el episodio número 1 anterior, lo hagas y también la introducción, porque te va a permitir ponerte al día. Pero con lo que esta noche vamos a enseñar, a compartir aquí, tú vas a poderte unir e incorporarte a nuestro estudio. Muy bien, aquí lo tenemos. Vamos a leer a partir, como vimos precisamente en el episodio número 1 anterior, hablamos acerca de esto que dice Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, así tanto judío como griego, hablando de no solo los judíos que recibieron las promesas de Dios, el pueblo de Israel, para que él fuera la nación de Israel una luz a las naciones, sino dice al griego que representa a todos los que no somos judíos. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que lo que expliqué hace un momento es lo que estuvimos viendo en el episodio anterior y vamos a continuar entonces en esta ocasión, en este episodio, vamos a continuar viendo en qué consiste la justicia de Dios que ha sido revelada a través del Evangelio. Muy bien, y nos dice aquí lo siguiente entonces, vamos a darle aquí lectura, dice, porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra, dice, toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen, dice, excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron, dice. No lo honraron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Bien, así que aquí nos está diciendo la escritura en Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Entonces, lo que Dios nos está diciendo aquí
es que debido a que el hombre se separó de Dios y decidió seguir su propio camino y confiar en sí mismo, esto trajo consecuencias. Yo sé que hablar acerca de la ira de Dios puede resultar muy amenazante y podría ser no atractivo, pero necesitamos entender a qué se refiere cuando habla de la ira de Dios. Está hablando de que Dios tiene que juzgar toda decisión que el hombre ha tomado para tomar su propio camino, y por tanto Dios ha juzgado al hombre debido a las consecuencias de la decisión que el hombre tomó de separarse de Dios y de rebelarse en contra de Dios. Por eso vivimos en un mundo donde este mundo no quiere oír a Dios, no quiere oír de Dios, ni quiere que le hablen de Dios, porque el hombre tomó su propio camino y levantó una barrera. Así que podemos entender esto en las Escrituras, porque, y lo vamos a ver al ver lo que nos dice lo que ocurrió en el principio en la creación, para ver por qué razones que el hombre finalmente está bajo el juicio de Dios debido a que se separó de Dios. Bien, aquí nos dice también que lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Quiere decir que nosotros desde que nacemos tenemos conciencia de Dios, pero estamos intimidados porque aunque tenemos conciencia de que Dios existe, hay esa barrera que nos intimida a Dios y nos sentimos amenazados porque el hombre ha descendido de una raza, del primer hombre que fue creado, que le hizo heredar o le traspasó su propia naturaleza. Esta naturaleza que el hombre arruinó en el principio, en la creación, nos ha sido dada a nosotros, y entonces es un principio de herencia donde nosotros hemos heredado esto. Muchas personas dirán, es que es injusto que yo, que no tuve nada que ver en esto, sino que si el primer hombre, Adán, cometió el error de separarse de Dios y de tomar su propio camino, yo porque tengo ahora que sufrir las consecuencias. Bueno, porque somos descendientes de Adán, y la naturaleza de Adán, con la cual nacimos en nuestra condición humana, pues nos ha sido dada. Es de la misma manera, te voy a poner el ejemplo, como cuando se trata de niños concebidos en el vientre de su madre con SIDA. Tú has escuchado de estos casos, niños, bebés que están en el vientre de su madre, que han sido concebidos y al ser concebidos tienen SIDA. Esto es debido a la naturaleza. Ese bebé, diríamos, no tiene ninguna responsabilidad ni ha hecho nada malo para haber heredado el SIDA, pero como el bebé le ha sido impartida la naturaleza de los padres y ha nacido de sus padres, pues ha recibido esa naturaleza. Por eso es que estamos hablando de un principio basado en la creación. Dios hizo al hombre con la capacidad de reproducirse, de multiplicarse, y el hombre lo que al hacerlo hace que su naturaleza sea impartida a su descendencia. Así que por esa razón dice que aunque es evidente Dios dentro de ellos, dice, pues Dios se los hizo evidente, y aunque ellos le conocieron de esta manera, dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Así que Dios nos dice que así como nosotros en nuestra conciencia desde que nacemos tenemos la conciencia de que Dios existe, también al ver toda la creación de Dios, los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas, los seres vivos, la naturaleza, dice que ahí podemos nosotros, a través de todo lo que Dios ha creado, podemos darnos cuenta que ahí están los atributos de Dios. Lo que no se puede ver de un Dios invisible es manifestado a través de las cosas que Él hizo, de la creación. En otras palabras, el creador se manifiesta a través de su creación. Es tan sencillo como tu propia firma, o si tú pintas un cuadro, cuando tú estás haciendo algo, eso representa quien tú eres. O eso que tú haces con tus manos también puede expresar quién es el que lo hizo. Así que así es con Dios. Por eso nos dice su eterno poder que no podemos ver, lo podemos ver a través de todo lo que se ha creado. Su eterno poder, su divinidad, por cuanto Él es Dios, algo que no se puede ver o el hombre no lo puede apreciar a través de sus propios sentidos naturales, es manifestado a través de la creación. Por eso dice ahí, se han visto con toda claridad. El ver la creación de Dios
nos deja evidencia de que existe el Creador. Dice, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Así que aquí dice la Biblia que nadie tiene excusa porque desde que el hombre nace, desde que nosotros nacemos y después de que hemos nacido, contemplamos todo la creación, no habrá excusa para que alguien diga es que a mí nadie me dijo, yo no sabía, porque en tu conciencia, en lo más profundo de tu corazón, hay la evidencia de que existe Dios y que eres el creador de todas las cosas. Entonces aquí vemos que a partir del verso 21 viene una consecuencia, porque dice, lo que nos está mostrando es que el hombre tomó un camino de impiedad y de injusticia, y que a pesar que Dios se dio a conocer en su conciencia desde que el hombre nació y se dio a conocer a través de todo lo creado, el hombre eligió un camino que lo separó de Dios, su propio camino, hizo una mala elección. Así que para entender la justicia de Dios tenemos que identificar la mala elección que hizo el hombre, porque dice aquí el verso 21, dice pues aunque conocían a Dios, dice, aunque le conocían de esta forma, en su conciencia, dentro de ellos mismos, sabían que Dios existía, aunque se sentían intimidados por Dios y querían estar lejos de Dios, sabían que Dios existía. Pero sin embargo, dice, y al ver todo lo creado y mostrarles Dios que Él existe y que Él es el creador de todo, aunque conocían a Dios, dice, no lo honraron, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces aquí vemos que esta decisión del hombre de separarse de Dios, que es luz, le hizo entrar en la oscuridad. Su mente, al no reconocer entonces a Dios, reconocerle como a Dios y darle gloria como a Dios y adorarlo como a Dios, y al rechazarlo, el hombre entró en un camino donde dice que su corazón entró en oscuridad y su razonamiento se hizo inútil. Quiere decir que entonces su corazón, nuestra conciencia se oscureció al rechazar a Dios, y entonces nuestra mente fue incapaz de poder entender que este Dios es verdadero, que existe y que además nos ama. Bien, pues ahora vamos a ver en la Escritura, en el libro del Génesis, lo que ocurrió en el comienzo, en la creación, para entender por qué el hombre tomó un camino, dice la Biblia, de impiedad y de injusticia. Entonces aquí vemos en Génesis capítulo 1, nos dice la Biblia cómo Dios, 26-27, cómo Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y dice que lo hizo y dijo, hagamos a Dios, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice que Dios, al crear al hombre de esta manera, observa qué impresionante, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. En la creación, Dios se revela a través de todo lo que hizo, pero eligió al hombre para que el hombre manifestara quién era Dios. Si hay alguien que puede ser parecido o como Dios mismo en la creación, es el hombre, es el ser humano, porque lo hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Esto es impresionante. Y dice que esto hizo Dios para que el hombre, dice, señoreara y se sojuzgara sobre la creación. Entonces Dios llamó al hombre a gobernar sobre toda la creación de parte de Dios. Así que cuando la creación veía al hombre, pasaba como cuando yo era niño y veía aquella caricatura de Superman. Cuando yo era niño, ¿saben? Había una serie de televisión que fue la primera vez en la historia de la televisión en México que pues se presentó a Superman a través de una caricatura. Y entonces la caricatura comenzaba con la gente viendo hacia el cielo y diciendo, veían al cielo y veían que era Superman y decían, es un pájaro, es un avión. Y es ahí donde decían, es Superman. Y entonces así pasó con la creación, veían al hombre y decían, oye, ¿quién es? ¿Pero cómo? ¿Parece Dios? No, pero no es Dios, se parece a Dios, pero es como Dios. Ah, es Adán, es el hombre. Así de impresionante Dios hizo al hombre en el comienzo, en la creación. Ahora, dice aquí, ahora aquí yo te estoy poniendo Génesis 2:8, y dice, después el Señor, dice, plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Y dice, el Señor Dios hizo que crecieran
toda clase de árboles hermosos, dice, y que, y que daban frutos deliciosos. Aquí tú puedes ver cómo Dios hizo un lugar increíble, maravilloso para vivir. Dios hizo al hombre en el día 6. Cuando Dios hizo al hombre en el día 6, ya todo estaba hecho. Así que el hombre comenzó a vivir en el día 7. Para el hombre, cuando comenzó a vivir fue el día 7. Por eso en la Biblia el día 7 es un día que habla de que todo está completo y es perfecto, porque cuando el hombre comenzó su existencia ya todo se había hecho. Se trataba de que solamente el hombre disfrutara de la creación de Dios. Así de maravilloso fue. Y dice aquí, en medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que aquí nos dice cómo había un árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esto parecería un cuento para niños o algo fantasioso, pero esta es la verdad de lo que ocurrió en la creación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Cuál era el propósito de Dios al poner un árbol que le llamó el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal? Entonces Dios le dijo al hombre más adelante lo siguiente. Fue la única instrucción que Dios le dio al hombre, lo que vamos a ver a continuación. Dice, un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de onis. El segundo el segundo, llamado Gijón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llamaba Éufrates. Tú lo recordarás en tus clases de historia universal. Así es, el Tigris y el Éufrates eran ríos que rodeaban una zona muy fructífera en Medio Oriente. Así que dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer, le dijo, libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Si comes de su fruto, le dijo Dios, sin duda morirás. Que aquí tenemos que entender cuál fue la razón de esto, y es que lo que Dios deseaba era tener una relación de amistad con el hombre basada en que creó al hombre con la facultad de elegir libremente. No solamente le dio la facultad de gobernar sobre la creación, sino le dio la facultad de elegir libremente, porque en eso consiste el amor verdadero. Dios no creó al hombre como una máquina programada o como un títere que él pudiera manejar o amarle. Él quería que el hombre eligiera libremente amarle, porque en eso consiste el amor verdadero. El amor verdadero consiste en una decisión que yo tomo de amar. Y eso fue lo que Dios hizo. Dios decidió al hombre, pero Dios decidió hacer al hombre para amarlo, que estuviera con él. Pero ahora se trataba de que el hombre también deseara lo mismo que Dios. No es suficiente que solo Dios amara al hombre y lo quisiera con él. Ahora se trataba de que el hombre libremente escogiera estar con Dios. Por esa razón puso un árbol de la vida y un árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo único que le pidió o le dijo al hombre, la única orden que tenía era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dijo, si tú comes del fruto de ese árbol, morirás. Y eso fue lo que sucedió. El hombre eligió, fue engañado por la serpiente. Nos dice en el capítulo 3 del Génesis cómo fue el engaño de la serpiente, que en realidad era Satanás, el diablo, lo cual es interesante porque esto quiere decir que el diablo ya existía, que aunque no es Dios, ni está a la altura de Dios, ni es al nivel de Dios como muchas personas creen, era una criatura que también se rebeló en contra de Dios. Y vemos cómo el diablo entonces actúa en contra del plan que Dios tenía para el hombre. Así que el propósito del diablo, de Satanás, la palabra diablo significa engañador y Satanás significa acusador, enemigo.
Así que lo que el diablo deseaba era arruinar el plan de Dios para el hombre, porque el diablo estaba en ese odio en contra de Dios y tiene odio por todo lo que Dios hace. Así que engañó a la mujer y luego la primera mujer, Eva, invitó a su esposo Adán a que comiera de ese árbol y finalmente el hombre tomó la decisión de separarse de Dios. Vamos a verlo en el texto de la Biblia para que nos quede también muy claro. Aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, vemos lo siguiente, dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Ahora observa y compara esto que dijo la serpiente a la mujer con lo que Dios dijo. Y podrás darte cuenta que la serpiente le habla a la mujer de Dios, atrae su atención al hablar de Dios, como si pareciera que hablar de Dios siempre nos va a llevar a lo verdadero o a conocer al Dios verdadero. Pero como puedes ver, esta serpiente sigue engañando hasta nuestros días de la misma manera a la humanidad, hablándole de Dios, pero para hablar en contra de Dios. Así que le hace una pregunta y le hace dudar de Dios. Cuando le pregunta: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer? En ningún momento Dios nunca les dijo que no podían comer. Al contrario, les dijo que podían comer de todo lo que había en el huerto, excepto de ese árbol, de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Dios deseaba que el hombre decidiera no comer de ese árbol, sino que creyera lo que Dios le había dicho, pusiera su confianza en el plan que Dios tenía para él y que por amor el hombre mantuviera una relación con Dios obedeciendo lo que Dios le había dicho. Así que aquí podemos ver un principio muy poderoso, y es que nuestra libertad finalmente consiste en obedecer. Obedeceremos la verdad o obedeceremos la mentira y el engaño, pero siempre estamos obedeciendo. Tenemos la libertad de elegir. Nosotros vamos a elegir lo que queramos creer. Lo que debes preguntarte es si tus creencias y lo que tú eliges creer es lo correcto, porque no es suficiente que tú tengas la libertad de elegir creer lo que quieres y tú elijas creer, rechazar a Dios y decir que Dios no existe, que Dios es una religión y es un invento humano, o que es suficiente que tú seas una buena persona para rechazar a Dios. Nada de eso, ¿verdad? Que tú elijas creer es correcto, pero no solamente es suficiente que tú sientas la libertad de elegir lo que quieras creer, sino que elijas bien, porque aquí podemos ver que el hombre eligió mal. Lo que hizo la serpiente fue poner en duda el amor y la bondad de Dios. El problema del hombre fue que dudó del amor de Dios y de la bondad de Dios, porque la serpiente le hizo esta pregunta para hacerlo dudar. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Entonces la mujer contestó: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Y Dios dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Y como puedes ver, también aquí la mujer no puso atención, porque Dios no les dijo que no lo tocaran, Dios dijo que no comieran. Entonces es importante porque habla de cómo, aquí vemos cómo no habían puesto atención a lo que Dios les había dicho. Evidentemente lo que se ve aquí, tú lo puedes estudiar por tu cuenta y vas aquí a ver que Dios le habló al hombre. Y el hombre tenía que haber hablado con su mujer y darle este mismo mandamiento de Dios. Así que aquí el hombre no puso atención en lo que Dios le dijo, o la mujer no escuchó adecuadamente lo que el hombre le había dicho a ella. Pero aquí ella agrega algo que Dios no dijo. Dijo: ni siquiera debemos de tocarlo. Y entonces vemos cómo la serpiente astuta, dice la más astuta, y una serpiente tiene digamos, cualidad de mimetismo. La serpiente puede adoptar la apariencia del ambiente donde se encuentra. Así que esto nos habla de cómo el diablo astutamente tomó la forma de la serpiente para engañar a la mujer y buscó hablar con la mujer para de esta manera poder engañarla.
Entonces aquí lo interesante de esto es ver cómo la serpiente tiene esa astucia para engañar y cómo pudo poner en duda el amor de Dios. Después de ver todo ese lugar maravilloso, ¿cómo alguien podría dudar del amor de Dios y de la bondad de Dios? Que de verdad Dios es tan bueno. ¿Cómo alguien podría poner en duda o sospechar que Dios tenía otras intenciones y que no estaba siendo veraz con ellos o diciéndoles toda la verdad, como si Dios escondiera algo? Y así nosotros muchas veces hemos vivido sospechando de Dios, suponiendo y creyendo de una forma equivocada acerca de Dios. Por eso nos ha sido dada la Biblia. La Biblia dice ahí también otra escritura en 2 de Timoteo 3, 15 y 16, dice que toda la escritura, todo lo que está escrito en la Biblia es inspirado por Dios, viene de Dios. Nos ha sido dada para que a través de su palabra, de lo que está escrito, nosotros podemos conocerle. Si tú abres tu corazón y eres honesto, cuando te acercas a la Biblia, vas a poder tener una revelación de quién es Dios, vas a poder conocerle si tú te acercas con la intención de conocerle y de llegar a conocer la verdad. Eso fue lo que me sucedió a mí. Yo siendo ateo, soy licenciado en economía y yo no creía en Dios, yo rechazaba a Dios y era ateo y también comunista. Pero, sabes, yo fui honesto y cuando comencé a leer la Biblia por primera vez, porque cuando yo llegué por primera vez invitado a una iglesia cristiana, pues estaba enseñando precisamente el libro de Romanos y me pareció impresionante que lo que estaba escrito en la Biblia se pudiera entender y se pudiera hasta razonar. Así que yo fui honesto y quise leer la Biblia para llegar a conocer la verdad. Y ahí fue donde Dios me reveló quién era en verdad Jesucristo, el Hijo del Dios vivo y nuestro Salvador. Bien, entonces dice aquí que entonces la serpiente le dice a la mujer, no morirá, le dice. Entonces aquí podemos ver que la serpiente abiertamente ya está hablando mal de Dios y en contra de Dios, negando lo que Dios dijo, diciendo, en otras palabras, sutilmente, Dios les está mintiendo, Dios los está engañando, eso no va a suceder. Si ustedes comen de ese árbol, nada va a sucederles, no morirán. Así que el problema no era solo el tomar de ese fruto, sino que al tomar de ese fruto el hombre había dudado del amor de Dios y había obedecido la voz de la serpiente. Es lo que tienes que ver, que tu libertad para escoger, en realidad solamente tienes dos opciones: escuchar a Dios y obedecerle, o si no lo haces, estarás oyendo y obedeciendo a esta serpiente. Esto es lo que la serpiente ha hecho durante toda la historia de la humanidad. Ha difamado a Dios, ha hablado mal de Dios, ha puesto en duda quién es Dios y el amor de Dios y lo que hizo Jesucristo y lo que la Biblia dice. Todo lo pone en duda para que de esta manera el hombre sea engañado y acabe obedeciendo la voz de la serpiente. Vivimos en un mundo que ha escuchado esta serpiente y ha obedecido la voz de la serpiente. Por eso este mundo va camino a destruirse. Por eso el Señor tiene que regresar a la tierra a reinar, porque el hombre está destruyendo la creación de Dios y está poniendo en peligro su propia sobrevivencia. No morirán, respondió la serpiente. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Mira qué interesante. En otra versión dice, serán como Dios. Así que lo que la serpiente, el engaño de la serpiente consistió en llevar al hombre a desobedecer, a poner en duda lo que Dios había dicho, a levantar, a sospechar de Dios y por tanto rechazar lo que Dios les había hablado del plan que tenía para ellos, para de esta manera hacerse como Dios, que fue el problema que trajo la caída de este querubín protector al que la Biblia le llama Satanás y diablo, enemigo y engañador. Ese es ese querubín, que era un querubín en el principio. Tú lo puedes ver también en otras escrituras de la Biblia. Y entonces dice que les dijo, serán como Dios y abrirán sus ojos. Ustedes no tendrán ya que comer del árbol de la vida, ya no dependerán de un árbol. Ustedes serán suficientes en sí mismos para hacer lo que bien les parezca. Y eso es lo que pasó finalmente. Eso fue lo que pasó. El hombre finalmente tomó ese camino y hizo una mala decisión. Tomó una mala decisión. Usó la libertad que Dios le dio para ir en contra de Dios.
Y el hombre al elegir o al tomar esa mala decisión, como veremos más adelante en el libro de Romanos, dice que el hombre al hacer eso abrió la puerta para que entrara el pecado, la maldad, lo arruinara y también la muerte. Porque el hombre al separarse de Dios, al no escuchar a Dios, al no obedecer a Dios, al no estar unido a Dios a través de lo que Dios les había dicho, el hombre se separó. Y es lo mismo que sucede cuando tú cortas una rama del árbol. ¿Qué sucede si tú cortas la rama? Aparentemente la rama sigue ahí, parece tener vida, pero sabemos que al haber sido cortada, tarde o temprano se va a secar, se va a marchitar. Y eso es lo que ha pasado con la vida humana. Por eso hay la enfermedad y la muerte, porque el hombre fue creado por Dios para ser inmortal. Pero al separarse de Dios y ser cortado de la vida de Dios, el hombre perdió la vida de Dios. Dejó de tomar de la vida de Dios, la perdió, quedó destituido de ese lugar que Dios le había asignado en la creación y el hombre se marchitó. Por eso es que la raza humana, el género humano, a pesar de nuestro avance tecnológico y del desarrollo científico, el hombre todavía no encuentra. Así es, a través de la ciencia humana, no encuentra respuesta al problema de la enfermedad y finalmente de la muerte. El hombre es incapaz, no tiene la capacidad de poder evitar la muerte, porque el hombre se volvió mortal. Pero Dios planeaba que el hombre tuviera vida por toda la eternidad. Eso es lo que finalmente Jesucristo vino a restaurar al morir en esa cruz. Dice que Él murió para que al ser juzgados con Cristo, nosotros ahora tengamos vida eterna. Es decir, ese juicio de Dios juzgó a Cristo en nuestro lugar para hacerle morir de manera que Él sufriera esa separación para que nosotros no estemos separados por toda la eternidad, sino podamos tener la naturaleza y la vida de Dios para vivir por toda la eternidad. Así que por esa razón es que el hombre se arruinó y arruinó la creación de Dios. Y al oír a la serpiente, el hombre le dio a la serpiente la autoridad que Dios le había dado al hombre. Eso es impresionante. Dios pudo haberle quitado al hombre todo ese derecho que le había dado para gobernar sobre la creación, pero Dios se lo había dado, le había dado esa facultad para gobernar. Y el hombre al oír a la serpiente se sometió a la serpiente, quedó bajo el dominio de la serpiente y el hombre se sometió a la voz de la serpiente para finalmente entregarle a esa serpiente el gobierno y la autoridad sobre toda la creación. Por eso Jesús al morir en esa cruz recuperó lo que se había perdido. Por eso Jesús dijo, yo he venido a salvar lo que se había perdido, porque Él vino a recuperar para Dios lo que se perdió con el primer Adán. Por eso la Biblia le llama a Jesús el segundo Adán, porque así como Adán, como hombre, falló y fracasó y quedó reprobado, vino un segundo Adán. Dios mismo tenía que tomar forma humana para venir como un segundo Adán, hacer lo que este primer Adán no pudo hacer y fracasó. Pero nuestro Adán, Jesucristo, nuestro segundo Adán, Jesucristo hizo posible que esa separación se quitara y a través de su muerte en esa cruz, Él hizo que el pecado del hombre fuera juzgado para nosotros finalmente ser perdonados. Así que la justicia de Dios comienza en hacernos identificar la mala decisión, la mala elección que tomó el hombre para tomar. Y es lo que vamos a ver en el siguiente episodio. El hombre tomó un camino de impiedad, un camino de injusticia, y el juicio de Dios viene sobre esa decisión, tiene consecuencias. Por esa razón es que, aunque Jesús ya murió por todos y nos ha dado vida eterna, cada persona tiene que elegir. Así como Adán eligió en el principio tomar un camino equivocado, ahora tú tienes la responsabilidad de elegir el camino correcto nuevamente a través de Jesucristo para llegar a Dios. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, dice, Jesús declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Jesús dijo, yo soy el camino. Así que la justicia de Dios consiste en juzgar
al hombre por lo que hizo. El hombre tiene que ser juzgado. Tuvo consecuencias esta mala decisión, pero tú puedes salvarte de este juicio. A través de Cristo Jesús, Dios nos ha salvado del juicio. Él no tenía por qué hacerlo. Él le dio al hombre una gran oportunidad, lo elevó a la grandeza de Dios en la creación. El hombre falló. Es como si tú tuvieras un negocio y la persona que pones en la caja te robó todo, te hizo fraude. Tú volverías a darle una oportunidad. Sin esa persona demostrarte que había cambiado o que ahora sería honesta, tú le darías una nueva oportunidad. ¿Estarías dispuesto a hacer lo necesario para que esa persona pudiera otra vez estar cerca de ti sabiendo cómo es? Nadie haría eso. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Es como alguien, como un profesionista, alguien que trabaja en una gran empresa y se beneficia de esa gran empresa, tiene prestaciones, vacaciones, un gran sueldo. Si decide separarse de la empresa, pues pierde todos los beneficios que tenía. Tendría que ir el dueño de esa empresa, ir por esa persona que tomó una mala decisión para hacerle regresar y convencerlo de que le conviene estar otra vez de regreso en ese lugar. Nadie haría eso, nadie hace eso. Pues Dios sí lo hizo. Él no tenía por qué hacerlo. Él no tenía por qué hacer venir a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz. Él no tenía la obligación de hacerlo. A partir de que el hombre se separó y tuvo consecuencias, entró el pecado y la muerte y el hombre se volvió mortal y un día moriría para irse, perderse por toda la eternidad, Dios decidió ir por el hombre. Y tú verás ahí en Génesis capítulo 3 cómo Dios busca al hombre. Cómo busca al hombre para traerlo de regreso. Y el hombre vuelve a fallar y vuelve a reprobar. Cuando Dios le dice, ¿dónde estás? Como si Dios no supiera dónde estaba. Y ellos estaban escondidos, llenos de miedo, porque sabían que habían pecado, sabían que habían fallado. La palabra pecado se traduce de la palabra griega amartia, que significa no dar en el blanco, salirse del camino. Eso es pecado. Haber fallado, salirse del camino. Dice Dios, dice en Génesis que Dios le dijo, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaban. La pregunta no era para que el hombre le dijera dónde estaba escondido, porque él estaba escondido. Dios les pregunta. Y entonces Dios demuestra al hombre que sabe dónde está. La pregunta era para que el hombre recapacitara y él se arrepintiera y volviera a Dios reconociendo dónde estaba. ¿Dónde estaba antes y dónde estaba ahora? Había fallado, cometió un grave error. Dios le dio la oportunidad al hombre de volver a él. Y entonces el hombre le dice algo que es verdad a Dios y le dice, es que estábamos desnudos y teníamos miedo. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es cierto, eso era cierto, lo que le dijo el hombre, lo que le dijo Adán a Dios, era cierto. Estaban escondidos porque estaban desnudos y tenían miedo de Dios. Antes no tenían miedo, antes se acercaban a Dios en una amistad, ahora no por causa de su pecado. Por esa razón nosotros todo el tiempo vivimos escondiéndonos de Dios, levantando una barrera porque nos sentimos mal en nuestra conciencia. Dios le dio la oportunidad al hombre y le volvió a preguntar y le dijo, ¿has comido del árbol que te dije que no comieras? ¿Has comido del árbol que te dije, que te mandé que no comieras? Es lo único que te pedí. Lo único que te pedí es que no comieras ese árbol. Podías comer de todo, hacer lo que tú quisieras. Lo único que te pedí para que demostraras que me amas y que estabas unido a mí era que no comieras de ese árbol. ¿Has comido? ¿Y qué creen que hizo el hombre? Le dijo, la mujer que me diste. Sí, pero es porque la mujer que me diste. Y entonces con eso Adán le estaba diciendo a Dios, yo no tengo la culpa. Si tú no me hubieras dado esta mujer, ella no me hubiera dado de comer y yo no hubiera comido. Entonces aquí vemos cómo el hombre, en vez de tomar responsabilidad de lo que había hecho, porque él era la autoridad de esa mujer, Dios le había encargado al hombre. Dios lo hizo primero al hombre para que él tuviera cuidado de esa mujer. Hizo un equipo con Adán y Eva, era un equipo, era una pareja para que gobernaran, pero el hombre tenía la responsabilidad de esa unión. De esa pareja, el hombre era responsable, pero el hombre en vez de tomar responsabilidad,
en vez de reconocer que había fallado, culpó a la mujer. Y la mujer culpó a la serpiente. Léelo en Génesis 3, está hasta divertido. Lamentablemente no nos podemos reír mucho de esto, porque esto es terrible, fue una tragedia, fue desastroso. Si el hombre hubiera reconocido su responsabilidad ante Dios, las cosas hubieran sido diferentes. Pero como el hombre no quiso aceptar su responsabilidad o su culpa y quiso justificarse culpando a la mujer, entonces vino una sentencia. El hombre tuvo que salir del huerto porque no era conveniente que el hombre ahora arruinado, con una naturaleza gobernada por el pecado y la maldad, siguiera viviendo, comiendo de un árbol que le haría vivir eternamente con una condición terriblemente de terrible maldad. Dios tenía que salvar al hombre, no tenía por qué hacerlo. Conclusión, no tenía por qué hacerlo. Pero aquí podemos, a través de esto, podemos ver quién es Dios y darnos cuenta que Dios no puede ser derrotado por la maldad, ni por la serpiente, ni por un engañador, mentiroso o enemigo, ni puede ser derrotado por la maldad del hombre. Dios tiene la capacidad de poder recuperar al hombre a pesar de su maldad. Es maravilloso cuando entendemos esto en la Biblia, llegamos a conocer a un Dios maravilloso, que no hay palabras para hablar de Él, agradecidos, adorándole y alabándole por todo lo que Él es. Así que, conclusión, Dios decidió salvar al hombre y todo lo que está escrito en la Biblia no es sino la estrategia de Dios a lo largo de la historia de la humanidad para salvar al hombre. Así que veremos en qué consiste la justicia de Dios, cómo Dios tiene que juzgar este camino de impiedad y de injusticia, porque como vimos, el hombre al elegir mal, su corazón se llenó de tinieblas. El corazón del hombre se oscureció porque al apartarse de la luz, el hombre entró en oscuridad. Hizo que su mente, su entendimiento también se volviera vano o inútil, no sirviera para conocer a Dios, sino que su corazón al estar en oscuridad hizo que su mente rechazara a Dios. Y como comió del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, el hombre ha vivido todo este tiempo poniendo su confianza en sus propios razonamientos, en su lógica y en lo que él quiere creer. Así que continuaremos viendo a través de este estudio del libro de Romanos cómo viene un juicio de Dios y la justicia de Dios consiste en salvarnos de este juicio. La justicia de Dios consiste en salvarnos de este juicio. Por esa razón el Señor Jesucristo ordenó que se celebra lo que llamamos en la iglesia la cena del Señor. Mira, aquí lo dice en 1 Corintios 11:23, porque cuando nos reunimos para tomar el pan y la copa, lo que estamos haciendo es proclamar un nuevo pacto, una nueva unión, no basada en lo que yo pueda hacer o no haga, sino basada en lo que Cristo hizo. Entonces aquí nos dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, dice, que el Señor Jesús, dice, la noche que fue entregado tomó pan, dice, y después de dar gracias, lo partió y dijo, observen, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera también tomó la copa después de haber cenado diciendo, ya habían cenado y después de la cena, el Señor Jesús instituyó esta única ceremonia o esta única celebración, es la única celebración que él instituyó que se debe hacer por todos los que creemos. Lo que llamamos la cena del Señor, tomar el pan y la copa. Y dice, de la misma manera también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Así que el Señor instituyó el pan y la copa para recordar que a través de su sacrificio Él nos ha hecho justos. Nos hace comer el pan y beber la copa para alimentarnos de su justicia. Porque cuando nosotros nos alimentamos oyendo y creyendo lo que Él dice que se hizo para hacernos justos, al morir en esa cruz, eso nos hace vivir con identidad. Porque en mi conciencia yo dejo de sentirme indigno, dejo de sentirme reprobado y aún sucio,
para sentirme ahora digno de